Hola y bienvenido a 15 minutos con Dios. El día de hoy vamos a empezar el estudio que tiene por nombre Renunciar para ganar. Este estudio constará de dos partes. Vamos a empezar con la primera parte que tiene por nombre, como está en pantalla ya indicado, credenciales religiosas que no impresionan a Dios. En mis tiempos de juventud existían algunos lugares en los cuales se podían rentar películas. Eran videocentros, centros donde tú ibas a rentar tus películas. Y como lo podemos ver en la pantalla, para ir a esos lugares a rentar tenías que llevar una credencial. Básicamente una credencial era una tarjeta que el establecimiento te daba, o en este caso te vendía. Esta tarjeta contenía tu información personal, como tu dirección, tu número de teléfono, y con esta la empresa se aseguraba de que tú eras una persona en la cual podía confiar. Cuando hablamos de credencial religiosa no nos estamos refiriendo a una tarjeta física o algo parecido, más bien nos referimos a obras. En este caso, las obras que Pablo tenía antes de ser conocido como Pablo, cuando todavía era Saulo de Tarso. Hoy en día siguen existiendo muchos que tienen credenciales religiosas con las cuales se creen que pueden impresionar a Dios. El pasaje que vamos a considerar hoy es Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6. De antemano, la mayoría conocemos este pasaje. En este pasaje, Pablo va a hablar de la salvación como una transacción o como un intercambio. Los versículos 7 y 8 ocupan un lenguaje contable y un lenguaje también financiero. Pero antes de entrar con el texto, y solo en forma de introducción, vamos a ver un poco de lo que era la vida de Pablo. Pablo había dedicado su vida a acumular lo que en su opinión eran méritos de justicia que le servirían para ganar la salvación. Pero cuando Pablo se encontró con Cristo, el apóstol se dio cuenta de que todo eso pertenecía en realidad a la columna de pérdidas. Pablo cambió todo eso, todas esas obras religiosas, por la justicia que viene de Dios, y dicho intercambio es el tema de este pasaje. Jesús describió la salvación como un intercambio o una transacción, es decir, un intercambio de todo lo que es el pecador por todo lo que es Cristo. En Mateo 13, Jesús contó dos parábolas que ilustran el intercambio que tiene lugar en la salvación. En Mateo 13, 44 dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También dijo en Mateo 13:45: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ambas parábolas describen personas que han acumulado riquezas terrenales. Sin embargo, cuando encuentran el reino celestial, cuando se encuentran en sentido figurado con la salvación, ellos venden todo lo que tienen para poseer aquel tesoro. De igual forma, los pecadores dejan todo lo que tienen por Cristo. Volviendo a Pablo, podemos dividir su testimonio en dos partes. La primera parte la llamaremos credenciales religiosas que no impresionan a Dios. Y la segunda parte de su testimonio lo llamaremos las incomparables riquezas de conocer a Cristo. Vamos a empezar con la primera parte de su testimonio y vamos a dar lectura al libro de Filipenses capítulo 3 versículo del 4 al 6, y dice de la siguiente manera: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Bueno, Pablo aquí está enumerando 6 realidades que alguna vez estaban en lo que era su columna de ganancias espirituales, pero que ahora las va a trasladar a su columna de pérdidas. Después de que Pablo entiende el Evangelio de Cristo, el apóstol se dio cuenta de que todas esas credenciales, todos esos logros, todos esos privilegios y derechos eran inútiles.
Pablo sostiene que carecen de valor en cuanto a la salvación, pues son incapaces de salvarlo a él o a cualquier otro. La primera realidad que Pablo va a mencionar es la salvación no es por un ritual. Y dice circuncidado al 8º día. Pablo empieza a hablar de la circuncisión porque si recordamos, Pablo era un judío y entre los judíos no había asunto más importante para ellos que la circuncisión. El apóstol había pasado por el rito principal del judaísmo al ser circuncidado al 8º día de nacer. Aún así, Pablo incluye la circuncisión en su columna de pérdidas espirituales. Y con la circuncisión también incluimos cualquier ceremonia o rito, ya sea una misa católica romana, el bautismo de niños o aún de adultos, y la observancia de la Cena del Señor en el culto evangélico. Al final, ningún rito puede salvar. La siguiente realidad que menciona Pablo es que la salvación no es por raza. El texto dice del linaje de Israel. En nuestros tiempos no es muy relevante el pertenecer a una raza en particular, pero en los tiempos del apóstol Pablo era de suma importancia el tema de la raza. Pablo pertenecía al pueblo de Israel y era ese pueblo al que Dios había dado la promesa. Pablo era descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. No obstante, la herencia o raza eran incapaces de salvar a alguien. La tercera realidad que Pablo va a mencionar es que la salvación no es por castas de la tribu de Benjamín. Al igual que la raza, el hablar de la casta era algo muy significativo para un israelita. Y Pablo pertenecía a la tribu de Benjamín. Esta tribu era una de las más distinguidas. Benjamín había sido uno de los hijos de Raquel, la amada esposa de Jacob, y también el hijo menor. Aparte de esto, de la tribu de Benjamín vino el primer rey de Israel, y también cuando Israel es dividido, la tribu de Benjamín se queda con la tribu de Judá. Otra cosa a tomar en cuenta en cuanto al tema de las castas era que en la época de Pablo muchos hebreos no sabían a qué tribu pertenecían. Los matrimonios mixtos durante los años de exilio habían borrado las líneas tribales. Sin embargo, la familia de Pablo había conservado su pureza como benjaminitas. Con todo y la condición privilegiada que Pablo tenía, al final esto no tuvo ningún valor para su salvación. La cuarta realidad es que la salvación no es por tradición. Hebreo de hebreos. Pablo no hizo esfuerzo alguno en los 3 primeros privilegios de su lista, sino que los heredó de sus padres. Los 3 últimos son logros que él alcanzó. El término hebreo de hebreos habla de su formación dentro de las costumbres y enseñanzas de la ley. Él había viajado desde su natal Tarso para poder tener una formación judaica a los pies del famoso rabino Gamaliel. La celosa devoción de Pablo por su patrimonio judío no significó nada después de ver la gloria de Cristo, y al final también se convirtió en otro elemento más de su lista de pérdidas. La quinta realidad es que la salvación no es por una religión. En cuanto a la ley, fariseo. Pablo era extremadamente celoso de su herencia judía y era tan celoso que en cuanto a la ley se volvió fariseo. El origen de los fariseos no se conoce con certeza, pero es probable que esta secta haya surgido de manera formal en el periodo intertestamentario. El escritor del siglo I, Josefo, calculó que más o menos eran unos 6,000 fariseos los que formaban esta secta. Aunque eran pocos, ellos ejercían la mayor influencia religiosa en el pueblo. Ser fariseo significaba pertenecer a un grupo selecto de hombres influyentes y muy respetados. El valioso estatus de Pablo como fariseo no era más que otro de su lista de pérdidas espirituales. Ningún sacerdote, monje, erudito en teología o miembro devoto de una secta puede alcanzar la salvación por pertenecer a una religión. La sexta realidad es que la salvación no es por sinceridad. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Como una demostración de su celo por la herencia judía, Pablo confesó que había sido perseguidor de la iglesia.
Los judíos valoraban el celo como una virtud, y al estar en su ignorancia, Pablo estaba seguro de que Jesús y sus seguidores, los llamados cristianos, solo eran un grupo más de herejes que merecían ser perseguidos y ser muertos por rebelarse contra la ley de Moisés. Pablo era sincero en lo que hacía, pero estaba equivocado. El mundo está repleto de personas que, como él, son sinceros en sus ceremonias religiosas. Harían cualquier esfuerzo, pagarían cualquier precio y sacrificarían lo que fuera en su intento por agradar a Dios. Pueden ser judíos ortodoxos devotos, fieles católicos romanos que asisten con regularidad a misa, o incluso evangélicos que practican actividades y ceremonias eclesiásticas. Pueden orar, ayunar, vivir en pobreza y procurar el bien de otros. Sin embargo, el celo religioso nada garantiza. Estas personas pueden estar completamente equivocadas. Cuando Pablo enfrentó la realidad de Jesucristo, el celoso perseguidor de la iglesia se dio cuenta que su celo mal enfocado no era más que un asesino espiritual y que pertenecía a la lista de las pérdidas. Pablo parecía tenerlo todo. Había cumplido con los ritos requeridos, era miembro del pueblo escogido por Dios, era de una favorecida tribu de Israel, había guardado de manera escrupulosa su herencia ortodoxa, era uno de los más devotos legalistas del judaísmo, era celoso hasta el punto de perseguir a la iglesia, a los cristianos, y seguía con todas las exigencias del judaísmo. Con todo, él consideró que todo eso era inútil para la salvación, y le fue revelada la realidad de la salvación por gracia, que es por medio de la fe en Jesucristo. El apóstol no llegó a pensar que esas cosas eran buenas y Cristo era mejor, sino consideró todas esas cosas como malas. Eran muerte, ya que lo habían engañado al hacerle pensar que estaba bien con Dios. La falsa religión engaña la mente y por ende condena el alma. Que Dios te bendiga.